vez has sentido que te observan? ¿Has escuchado sonidos que vienen de lugares y cuando decides echar un vistazo ya no se encuentra nada ahí? Si tu respuesta es sí, bienvenido a La Voz del Terror. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, comunidad. Hoy tengo un recopilado de historias que seguramente les helarán la sangre. Mi historia ocurrió cuando vivía con mi mamá en Limón, Costa Rica. Yo era apenas un niño, tendría unos 11 años. Aquella noche dormíamos profundamente, cuando, cerca de las 2 de la madrugada, algo cayó sobre el techo de la casa. El golpe fue tan fuerte que parecía que una piedra enorme hubiera sido arrojada desde el cielo. Las láminas vibraron y el ruido sacudió toda la casa. Mi mamá se levantó de golpe y me despertó, apretándome el hombro. ¿Escuchaste eso?, me susurró. No tuve que responder. En ese mismo instante comenzaron a escucharse pasos sobre el techo, pero no eran pasos ligeros como los de un gato o un mapache. Eran pesados, lentos, como si algo grande estuviera caminando sobre nuestras cabezas. Se escuchó un sonido. Las láminas se quejaban bajo su peso. Nos quedamos completamente en silencio, escuchando. Cada paso parecía acercarse más a la parte del techo que estaba justo sobre nuestro cuarto. Entonces ocurrió algo peor. Aquello dejó de caminar y por unos segundos solo se escuchó su respiración. Era una respiración profunda, húmeda, animal, como si algo estuviera olfateando, buscando algo debajo del techo. Sentí que la piel se me erizaba. Mi mamá también estaba rígida, mirando hacia arriba, como si en cualquier momento aquello fuera a atravesar el techo. Los pasos comenzaron otra vez, pero ahora eran más rápidos, de un lado a otro, como si estuviera desesperado o enojado. Mi mamá, con más coraje que miedo, tomó una escoba que estaba junto a la cama y caminó despacio hacia la ventana. Yo la seguí, temblando. Cuando miró hacia arriba, levantó la escoba y la lanzó con fuerza contra el techo. El golpe retumbó y entonces algo cayó, pero no cayó al suelo. Cayó sobre el palo de par que estaba al lado de la casa. Las ramas comenzaron a quebrarse una tras otra. Era como si algo enorme estuviera bajando del árbol con una velocidad imposible. Nos acercamos a la ventana para ver mejor y fue cuando lo vimos. Entre la oscuridad de los árboles apareció una silueta alta, demasiado alta para ser un mono. Su cuerpo parecía encorvado, cubierto de algo oscuro que se movía con el viento. Sus brazos eran largos, anormalmente largos, y cuando tocaban el suelo parecía que caminaba casi en 4 patas. Pero lo que más recuerdo fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad, no como los de un animal. Eran 2 puntos amarillentos que nos miraron directamente. Y entonces soltó un chillido, un grito agudo, horrible, que todavía puedo escuchar cuando lo recuerdo. La cosa salió corriendo entre los árboles con una velocidad imposible, desapareciendo en la selva. Mi mamá cerró la ventana de golpe y esa noche ninguno de los dos volvió a dormir.
A la mañana siguiente salimos a revisar. Las ramas del árbol estaban completamente quebradas, como si algo muy pesado hubiera caído sobre ellas. Las hojas estaban regadas por todo el suelo, pero lo peor estaba en la tierra. Había huellas. No eran de perro, ni siquiera de un mono. Parecían manos, pero demasiado grandes. Mi mamá y yo nos miramos sin decir nada, porque los dos sabíamos lo mismo. Lo que caminaba sobre nuestro techo no era un animal. Era la mona. Estaba en mi alcoba, como cada mediodía, pero sumido en una oscuridad tan densa que parecía un líquido espeso, una tinta negra que se colaba por los rincones y respiraba junto a mí. La luz del sol era solo un recuerdo lejano, algo que había desterrado tras los gruesos cortinajes por orden de la mujer que me trajo a este mundo, quien insistía en que el descanso solo debía llegar con la noche, sino también con el día. Así que allí yacía, en esa cama que parecía más una bóveda con su ataúd en altura, tratando de conciliar el sueño mientras la oscuridad me observaba. No fue fácil. Primero llegó el ritual del miedo, escudriñar cada sombra, cada movimiento imaginario en la penumbra, hasta que finalmente, armándome de valor, que solo era una mentira que me contaba a mí mismo, cerré los ojos. Pero el sueño no llegó como un alivio, ni como un escape. No hubo imágenes ni paisajes oníricos. Fue como si al cerrar los párpados simplemente me hubiera hundido más profundamente en la misma oscuridad. Pero ahora, sin la posibilidad de abrirlos, estaba despierto dentro de mi propio sueño, prisionero en una vigilia paralizada. Entonces, en ese silencio absoluto que precede al terror, pasó lo menos que quería según mis aterradores temores. Fue en ese entonces que mi corazón estremeció mi cuerpo, como un grito de auxilio. Comenzó todo. Al principio fue apenas un roce contra el borde de la percepción, como el susurro de un papel viejo, arrastrado por el viento en un desván, olvidado. Pero pronto tomó forma, claridad. Era un canto, sí, pero de una rareza que helaba la sangre. No eran melodías, sino palabras arrastradas, susurradas por voces que no parecían usar bocas, sino grietas en la realidad misma. Eran fantasmas cantantes, no me ocupo la menor duda, pero su fantasía era de una sustancia corrupta y antigua. Su canto no tenía estrofas ni compás reconocibles. Eran una letanía monótona y retorcida que giraba en torno a una sola palabra. Un nombre que sentí nacer dentro de mi propio carne antes de escucharlo. Che, 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 che. El estribillo, si es que podía llamarse así, era esa sílaba arrastrada, repetida una y otra vez, cada vez más cerca, como si quien la cantaba estuviera inclinándose sobre mi cama. Che, susurraban, y la palabra no significaba nada, pero lo contenía todo. Una promesa fría, un lamento eterno, una invitación a algo que no tenía nombre. Mi corazón, que ya latía con fuerza, pareció encogerse dentro de mi pecho, convertido en un puño de hielo golpeando contra mis costillas. El susto no era un sobresalto, sino una condición permanente, un estado de ser en aquel lugar. Y entonces, el recuerdo de la otra ocasión irrumpió en mi mente con una claridad dolorosa.
como si el canto hubiera abierto una compuerta a un pasado aún más oscuro. Fue en la alcoba de mis abuelos, una habitación que siempre olía a naftalina y tiempo detenido. Allí también llegaron, pero no como susurros. Se materializaron desde las sombras más profundas del rincón, junto al viejo armario de roble. Eran entidades, sí, seres fantasmales, pero la palabra fantasma se queda corta con sus cuerpos. Eran largos, desproporcionadamente elongados, como si alguien hubiera estirado una silueta humana sobre un potro de una tortura invisible. Vestían lo que solo podía describirse como sótanas, de un verde enfermizo, el color de un musgo que crece en lugares sin luz, de un verdor que apestaba a humedad y decadencia. Sus cabezas eran lo que sellaba el horror. No eran redondas, sino planas, grotescamente achatadas, como bandejas ovaladas, colocadas sobre aquellos cuellos delgados y serpentinos. En esas superficies planas no se distinguían ojos, ni nariz, ni boca, solo una leve ondulación en el centro, como el remolino que deja un dedo en el polvo que parecía ser el foco de su atención. Lo más inquietante, lo que en aquel momento me paralizó más que el miedo, fue la absoluta ausencia de temor que emanaban. No había malicia activa, ni hambre, ni siquiera curiosidad. Había una vacuidad tan profunda, tan antinatural, que anulaba por contraste cualquier emoción humana a su alrededor. Yo, mirándolos, no sentí pánico agudo que debería haber sentido. Sentí un vacío parecido al suyo, un desprendimiento de mi propia alma, como si ellos no infundieran miedo, sino que absorbieran la capacidad de sentirlo. Uno de ellos, el más alto, cuya sotana verde parecía confundirse con la oscuridad de la pared, se deslizó hacia mí. No caminó, se deslizó, su cuerpo largo moviéndose con una fluidez antinatural. Se detuvo a un palmo de distancia, desde la planicie de su cabeza cubierta. Aquel remolino central pareció girar lentamente hacia mí, y entonces, sin que abriera la boca alguna, una voz surgió dentro de mi mente. No era un sonido, era la impresión directa de unas palabras frías y lisas como piedras de río. Ven, danza. No dijo baila, dijo danza. Y en esa palabra había ecos de rituales antiguos bajo lunas negras, de movimientos que no siguen música, sino el lado invertido del mundo, de una unión que no es abrazo, sino fusión con la oscuridad que ellos personificaban. Ahora, tendido en mi propia cama, el susurro de che, che, se mezclaba con el eco de aquella invitación. Ven, danza. Los cantos y la memoria se enlazaban, formando un nudo corredizo alrededor de mi conciencia. Comprendí, con un escalofrío que me recorrió desde los talones hasta la nuca, que no eran dos eventos separados. El canto en la oscuridad era la llamada, y la visión en la alcoba de mis sueños era la invitación. Quizá Che no era un nombre, sino el sonido que hacía la oscuridad al rasgarse, o la primera sílaba de la palabra que completaría mi transformación si alguna vez aceptaba danzar. La oscuridad a mi alrededor ya no era ausencia de luz, era una presencia, eran ellos. Los sentía ahora no solo con el oído, sino con la piel. Un frío que no era temperatura se arrastraba por mis sábanas. La presión en el aire cambiaba, como si los cuerpos largos vestidos de verde pútrido se estuvieran agrupando en círculo alrededor de mi cama, sus cabezas planas inclinándose hacia mí, sus remolinos centrales girando en silencio, esperando. ¿Estaba soñando o esta vigilia paralizada en el sueño verdadero y mi vida bajo el sol solo un breve paréntesis de ilusión?
El canto de Che se intensificó. Dejó de ser un susurro para convertirse en una vibración en mis huesos. El zumbido de mi sangre ya no venía de afuera, resonaba dentro de mi cráneo, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser despertado. Y en ese momento, bajo el peso de esa revelación, supe que la próxima vez que cerrara los ojos, ya no estaría solo en la oscuridad. La danza comenzaría, y no estaba seguro de querer abrir los ojos nunca más, porque tal vez, al hacerlo, descubriría que nunca los había cerrado, y que las sotanas verdes y las cabezas como bandejas eran lo único real, esperando pacientemente, susurrando eternamente, en la alcoba que ya no era mía, sino de ellos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna historia paranormal y quieres que salga en un video, puedes enviarme un correo electrónico o escribirme en mi cuenta de Instagram. Hasta luego. Acabas de escuchar La Voz del Terror.